¿Qué tal? Soy un adicto al tabaco. Empecé a fumar alrededor de los 14 o 15 años cuando estaba en la secundaria. Mis padres ambos fumaban y por eso hacia la preparatoria pues ya era pues muy normal que llegara yo con mis propios cigarros y fumara delante de ellos, ¿no? Lo más bajo que hice, buscaba las colillas que todavía tuvieran algo que sacarles, ¿no? Para poder fumar. Los síntomas que pasé pues eran esencialmente ansiedad, mucha ansiedad. Definitivamente era la ansiedad que provocaba el querer seguir fumando, ¿no? En una ocasión, estando ya trabajando, enfermé muy fuerte de una bronquitis y una laringitis espantosa. Al reincorporarme al trabajo fue que me di cuenta que pues toda mi ropa apestaba, ¿no? Mi misma novia me dijo que no olía mal, apestaba. En aquel entonces no había los centros y las facilidades que hay ahora, así que pues lo único que hice fue pues dejar de fumar así como pude, ¿no? Realmente. En noviembre pasado caí enfermo de COVID y pues ahora lo que me motiva es a no volver a enfermar de COVID, ¿no? Porque siento que sería mucho más grave. Si yo pudiera regresar para atrás mi vida unos 35 años atrás, lo único que haría es volver a vivir mi vida igual de intensa pero sin tabaco. Creo que el tabaco estuvo de más. El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, que evoluciona generalmente con recaídas. La culpable de la adicción es ni más ni menos que la nicotina. La nicotina, que es una droga legal que tiene una capacidad altamente adictiva, incluso se sabe que puede llegar a ser más adictiva que la cocaína o que la heroína. El tabaquismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortalidad prevenible. Cada vez que un fumador inhala el humo del tabaco, entran a su organismo alrededor de 7,000 sustancias químicas. Esta mezcla tan tóxica, cuando llega al organismo, penetra con la corriente sanguínea prácticamente a todas las partes del cuerpo humano. Sin embargo, por ejemplo, en los niños fumadores pasivos está demostrado que la exposición al humo de tabaco es una causa de asma también. Actualmente, con esta infección, el COVID-19, hay evidencias científicas suficientes que nos demuestran que los fumadores crónicos, cuando se exponen y se infectan desafortunadamente al SARS-CoV-2, van a tener un mayor riesgo, primero, de hospitalización, segundo, de necesitar ventilación mecánica y tercero, de muerte. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar un ser humano. Afortunadamente ahora en el sector salud ya se entiende al tabaquismo como una enfermedad adictiva que requiere una intervención de tipo profesional. Espero que más fumadores acudan a esta herramienta y se motiven realmente a dejar de fumar. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos los que nos acompañan el día de hoy, todos y todas. El día de hoy vamos a hablar de los aspectos médicos del tabaquismo. Yo soy el doctor Eden Sánchez, soy médico psiquiatra, especialista en tratamiento médico de las adicciones. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos una jornada de conversación larga y quisiera aprovechar el tiempo para explicar algunas cosas que son muy importantes sobre el consumo del tabaco. Lo primero que tenemos o la primera duda que surge a menudo sobre el uso de esta sustancia, igual que otras, es por qué las personas fuman o por qué las personas inician el uso de alguna sustancia. En este caso, las organizaciones nacionales e internacionales han considerado que existen 4 motivos principales por los que las personas consumen sustancias. Uno tiene que ver con la sensación que produce la sustancia.
En este caso, la sensación que produce el tabaco tiene que ver con un estado de activación, una ligera euforia que hace que las personas sientan que pueden despertar o levantarse un poco si andan relativamente cansados. El segundo motivo de los 4 es que las personas tengan un malestar psicológico o emocional, es decir, tener depresión, quizás algo de ansiedad, algún estrés psicológico por un sentimiento de deuda, por alguna aflicción, por alguna mala noticia o algo, y las personas utilizan el cigarro con la intención de aliviar un poco esas molestias y recuperar cierto nivel de equilibrio o de balance en las emociones. El tercer motivo tiene que ver con que las personas puedan desempeñar una función o una actividad que los ayude a sentirse mejor. Por ejemplo, un velador que tiene que estar durante la noche trabajando y que no puede quedarse dormido, quizás tiene el hábito de fumar para lograr mantenerse alerta durante la jornada de trabajo. Igual que un operador de transporte o a veces algunas profesiones que requieren que una persona esté levantado durante la madrugada. Finalmente, el cuarto motivo, que es igual de importante, a veces más, sobre todo en etapas tempranas de la vida, es el aspecto de la imitación de las conductas, de tener una búsqueda de pertenencia con un entorno social, un grupo de personas en donde de alguna manera uno ve que alguien tiene alguna conducta atractiva, que de alguna forma también genera un sentimiento de atracción o de ilusión social, y entonces las personas tratan de imitar, de emular o de sentir pertenencia a través de ese hábito. Son los 4 motivos principales. Es muy importante que reconozcamos esta situación médica del tabaquismo. Hoy mismo tenemos esta sesión y durante la semana hubieron sesiones de comunicación en vivo y otras comunicaciones también en televisión, porque los 31 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Es muy importante este día porque ustedes pueden ver en esta diapositiva que existen números muy importantes sobre la epidemia del consumo de tabaco. En particular, las cosas que nos preocupan tienen que ver con el número de cigarros que las personas están acostumbradas a fumar diariamente, el número de personas que fuman con esta regularidad y el número de personas que tienen una dependencia a la nicotina. Esto es muy importante justo porque cuando uno piensa en los motivos de consumo, pues también tiene que reconocer, por ejemplo, ustedes ven que los adultos tienen un consumo promedio de 7 cigarros al día, 7.4, y los menores de edad de 5.6 cigarros al día. Esto es muy importante porque uno podría pensar que pues es un consumo más o menos semejante, pero los adolescentes o los adultos jóvenes no necesariamente tienen una característica de dependencia, quizás como los adultos más grandes que ya pasaron un periodo completo de tiempo relativamente largo de estar fumando y generaron un hábito o una dependencia. Más bien parecería que los adolescentes están consumiendo cigarro por una intención de convivencia o de imitación, como dijimos hace un momento. Como sea, en cualquiera de los dos casos es muy importante decir que los adultos con dependencia tienen una alta probabilidad de tener enfermedades que vamos a mencionar a continuación, y por eso se remarca este Día Mundial Sin Tabaco, para intentar tener un mejor control de estas enfermedades. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, que a lo largo de los años, aunque ha habido unas campañas fuertes por disminuir el hábito de consumo de cigarros, en realidad en el global, combinación hombres-mujeres mayores de edad, hay una tendencia ligera de aumento, y que a veces las campañas de reducción del consumo no han sido suficientemente sólidas. Por eso necesitamos remarcar estrategias como esta de reducción o de cesación de consumo de cigarros. Aquí tenemos que decir justo que el tabaco, el cigarro, igual que otras sustancias, van a generar un daño al cuerpo dependiendo de la forma de administración. Por ejemplo, si una persona bebe alcohol, tendrá enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, de gastritis o de esofagitis o del hígado o del páncreas. Sin embargo, si una persona fuma, pues principalmente habrán enfermedades pulmonares por la irritación que genera el humo o por los componentes del humo del cigarro, que pueden ser
cancerígenos o irritantes. Y en este caso, por ejemplo, van a haber efectos agudos y efectos crónicos. Los efectos agudos tienen que ver con la tos, con la dificultad para respirar, con una disminución del rendimiento físico, y los crónicos pueden tener que ver con enfermedades generales como las más graves, quizás como cáncer, lo acabamos de decir, pero también otras como enfermedades cardiovasculares o neurovasculares. Bueno, los componentes del humo de cigarro por los que estamos preocupados pues son arriba de 4000. En particular, los que nos llaman mucho la atención es la nicotina, porque la nicotina es la sustancia del tabaco que tiene el potencial adictivo, y también existen otras sustancias altamente irritantes, como por ejemplo el formaldehído, como los fenoles, el óxido nitroso. Sin embargo, también el cadmio o el polonio son sustancias metálicas que a dosis micro pueden generar cambios en el material genético de las células pulmonares, y que gradualmente con el proceso de exposición se pueden generar cambios que tiendan hacia un cáncer. Bueno, ¿por qué genera adicción la nicotina? La nicotina es una sustancia que está en el tabaco, ya lo mencionamos, que una vez circulando en la sangre, llega al cerebro y ocupa un área cerebral, un conjunto de áreas cerebrales que se llaman circuito de la recompensa. Ese circuito de la recompensa es un circuito cerebral que normalmente ocupamos para sentir placer, para estímulos naturales, como convivir con amigos, como comer, como hacer actividad física, por ejemplo, o como también tener relaciones sexuales. Sin embargo, cuando una persona consume sustancias como la nicotina o cualquiera otra, ocupa ese sistema de la recompensa y se va cambiando de tal manera, se va ajustando de tal manera que sobre el paso del tiempo puede ser cada vez más necesario consumir la sustancia. Y se los voy a platicar en esta imagen. Ustedes en esta imagen pueden identificar en la parte superior la comunicación de una neurona con otra. Se ven como estos botoncitos en una parte superior y en una parte inferior que están muy cerca uno del otro. Estos botones son la forma en la que se comunican las neuronas, y cada parte tiene sus componentes. Están los neurotransmisores, que son sustancias químicas que ayudan a la comunicación entre las dos neuronas, y están sus receptores y sus transportadores. ¿Para qué funcionan? Pues hagan de cuenta que son como la cerradura de una puerta, que funcionan para que ahí haga su actividad el neurotransmisor, esta sustancia química, y una vez que se termina su actividad, el transportador recicla la sustancia, el neurotransmisor, para volverlo a almacenar y poderlo utilizar más adelante. En la parte inferior, donde está el lado B, dice efecto agudo de la cocaína. Es una lámina que intenta mostrarnos el efecto de las drogas, no solamente de la cocaína, aunque así lo diga. En este caso, lo que hace crónicamente la nicotina es que va cambiando la cantidad de esos neurotransmisores, de esas cerraduras y de esos mecanismos de reciclaje, de tal manera que, como ustedes pueden ver en la imagen de los botoncitos de abajo, en el tercer lugar, la imagen de un par de neuronas que se están comunicando, que no tienen la misma cantidad de los componentes que normalmente tendría. Eso implica que la comunicación entre las neuronas ha cambiado, ¿de acuerdo? Bueno, en esta otra imagen lo que ustedes pueden ver es cómo funciona, cómo se grafica el funcionamiento o la regulación emocional, el funcionamiento de la regulación de las emociones. Ustedes pueden ver en el lado A una línea en medio que está ilustrada con un 0, ¿de acuerdo? Que es el balance de las emociones en un punto 0, en un punto de origen, el estado natural de ustedes y mío. Hacia arriba están las emociones positivas y hacia abajo están las emociones negativas. Cuando una persona consume cigarro o cualquier otra sustancia, hay un efecto de placer que produce la nicotina, ¿de acuerdo? Y esa sustancia va a durar el tiempo que dura la nicotina circulando en el cuerpo, que valga decir que dura entre 2 y 4 horas. Sin embargo, cuando una persona va generando una adaptación por la imagen que les mencioné anteriormente, donde hay un cambio en la cantidad de los neurotransmisores, de los receptores y de los transportadores, va habiendo cada vez una peor regulación de las emociones. Por eso en la imagen del lado B, ustedes pueden ver que la línea del 0 ha bajado a un punto que llamamos 0', que bueno, lo que quiere decir es que la regulación de las emociones está hacia abajo. Las emociones negativas tienen que ver con cambios de humor, irritabilidad, enojo,
¿de acuerdo? Insomnio, por ejemplo, sobresaltos, y entonces las personas, cuando tienen la dependencia, empiezan a tener todos esos cambios emocionales que hacen que la persona tenga que consumir la sustancia para aliviar esas molestias emocionales. Su punto de regulación emocional no parte del cero, sino de un punto hacia abajo, en el lado de las emociones negativas. Lo que ustedes pueden ver a continuación es una imagen de cómo sucede crónicamente. Es una manera abreviada de explicar cómo sucede crónicamente, y lo que ustedes pueden ver en la gráfica que va hacia arriba y luego hacia abajo es que gradualmente hay menos emociones positivas producidas por la nicotina y cada vez hay más emociones negativas producidas por la supresión de la nicotina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sobre el paso de los años las personas siguen consumiendo nicotina y no consumen para sentirse bien, sino para no sentirse mal, y entonces por eso las personas, llegado a un punto de consumo crónico de la sustancia, aunque deseen y pasen mucho tiempo pensando en dejar de consumir, no pueden dejar de hacerlo, justo porque tienen dos tipos de emociones, o más bien dos tipos de síntomas físicos como taquicardias, como aumento de apetito, como insomnio, y también hay síntomas emocionales como cambios de humor, irritabilidad, tensión, ansiedad y enojo. Bueno, ¿cómo saber si tengo una adicción? Cuando ustedes conviven con alguien quien sospechan que tiene una adicción, hay que reconocer 4 tipos de síntomas también. Los primeros, el primer grupo de síntomas tienen que ver con la pérdida del control. Quiere decir que las personas tienen dificultades para mantener un control del consumo, que significa que si la persona se propone fumar 2 cigarros en un día, termina fumando 6 cigarros al día, que si se propone no fumar en un evento, termina saliéndose del lugar porque tiene que fumar, ¿de acuerdo? Otro tipo de síntoma de pérdida de control es que la persona pasa mucho tiempo pensando en el consumo, y aunque esté trabajando, aunque esté conversando, aunque esté en redes sociales, de todos modos pasa un tiempo significativo pensando en el deseo de querer fumar. El segundo grupo de síntomas son las alteraciones sociales, que justo tienen que ver con que la persona no puede detener el consumo y tiene cierto número de sanciones o llamados de atención por estar consumiendo. La familia se preocupa, le llaman la atención en una escuela, lo sancionan en un avión, le piden que salga de un cine o de un restaurante porque no puede evitar consumir en cierto lugar. El uso riesgoso tiene que ver con que las personas saben que el cigarro podría afectarles la salud o ya les ha afectado la salud y la persona no puede dejar de consumir. Por ejemplo, una persona hipertensa o una persona que ya ha tenido infartos al corazón o infartos cerebrales, y la persona no puede dejar de fumar aún sabiendo que el cigarro le ha hecho un daño o le podría generar ese daño. Finalmente, los criterios farmacológicos son cuando las personas identifican que cierta cantidad de cigarros ya no les da el mismo efecto y la persona tiene que consumir más cantidad. No significa que la persona fume mucho nada más por fumar mucho, significa que ha necesitado empezar a fumar más cantidad para sentir la misma sensación que producía al principio. En el caso de los síndromes de abstinencia, sucede cuando una persona se propone dejar de fumar, pasan 2 o 3 días de supresión del consumo y la persona tiene molestias físicas intensas que hacen que llegue a sentir desesperación y tenga que volver a consumir para aliviar esas molestias. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un testimonio de un compañero que nos da una opinión sobre su propia experiencia de fumar y de dejar de fumar. Adelante. Yo soy una persona en proceso de recuperación de adicción al tabaco. Empecé a fumar a los 16 años. Simplemente fumaba por estar con amigos, en fiestas o algo así. Cuando me di cuenta, esto ya se había vuelto una adicción. Mi consumo llegó a ser de fumarme una cajetilla diaria. Por problemas familiares, pensaba yo que mi única alternativa o mi única solución era el cigarro. No encontraba alguna salida. Por medio de una amiga fue la que me invitó a Capa, en donde te brindan toda la atención necesaria para que uno pueda erradicar lo que es el consumo del tabaco.
reducí un 80% de mi consumo. Ahora sí que veo muchos cambios en mí. Me gusta también mi forma en la que me brindaron la atención, porque no nada más fue enfocado en el tabaquismo, sino en ayuda psicológica, y todo eso me ayudó a hacerme sentir un poco mejor y a valorarme un poquito. Los psicólogos me siguen monitoreando y preguntando cómo va mi consumo de tabaco, ¿no? Pues más que nada que son totalmente gratuitas, porque creemos que todo en esta vida tiene algún costo, ¿no? Y es bueno saberlo porque alargamos tiempo de vida a mucho más personas. Evitamos tener pues depresiones, ¿no? Agradezco mucho la atención que me siguen brindando y de verdad espero y lo lleguen a considerar. Perfecto, pues estuvo muy bien este testimonio porque nos ayuda a darle validez a que los tratamientos especializados en los centros de tratamiento que tiene la CONADIC pueden ayudar a dejar de fumar si una persona tiene la motivación y tiene la intención de dejar de hacerlo. Para continuar, bueno, ya nada más la última parte, la segunda parte de esta comunicación, pues les ofrezco que manden alguna duda o alguna pregunta y la vamos a contestar terminando estas últimas diapositivas para resolver alguna inquietud que tengan. Finalmente, nada más para comentar que la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones es una estrategia que tiene una intención de cambiar el discurso público sobre el manejo del consumo de sustancias. ¿De qué manera? Bueno, antes teníamos un enfoque en el que se peleaba por, bueno, nosotros no, antes se tenía el enfoque en el que se peleaba por el consumo de las sustancias, no nos gustaba la idea, nos confrontábamos con las personas que consumen sustancias. En este caso, por ejemplo, el enfoque actual de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones tiene un enfoque humanista. En vez de señalar las conductas de consumo como un problema de la persona y de voluntad de la persona, entendemos que hay factores psicosociales, factores de riesgo que han influido sobre la conducta de búsqueda y de mantenimiento del consumo de las sustancias. Estamos intentando dar un proceso de rehabilitación de la salud mental, identificando los factores de riesgo y de protección. Vamos a hablar de qué es la salud mental, y en este caso la salud mental significa que es un estado de bienestar físico, psicológico y emocional que nos permite enfrentarnos al estrés, nos permite identificar las cosas que nos gustan, que no nos gustan, nos permite también cumplir compromisos y nos permite también integrarnos comunitariamente. Es muy importante en todo caso que desliguemos en parte ese concepto de los trastornos mentales, porque muchas personas entienden que tener salud mental significa no tener depresión, o que tener salud mental significa no tener ansiedad, o no tener esquizofrenia u otras enfermedades. En este caso, lo importante de la salud mental tiene que ver con que la persona tenga un trabajo, conserve su funcionalidad, que se integre socialmente, que colabore en comunidad, ¿de acuerdo? Y que logre sus metas como se las propone. Sin embargo, la salud mental depende en una balanza, depende de los factores de riesgo y de protección. Es muy importante decir que los factores de riesgo y de protección están presentes en todos los individuos. Si nos preocupáramos por eliminar los factores de riesgo, estaríamos preocupados por cosas que son insostenibles. En realidad, en la balanza de factores de riesgo y de protección, tenemos que privilegiar la atención y el fomento de los factores de protección y, bueno, identificar cuáles son los factores de riesgo y también intentar atenuarlos tanto como sea posible. ¿Qué es un factor de riesgo y qué es un factor de protección? Los factores de riesgo y de protección son atributos que tiene cada persona
que pueden aumentar la probabilidad, en el caso de los factores de riesgo, de tener un cambio emocional, de percibir estrés y en todo caso de tener búsqueda de consumo de sustancias o de engancharse con ellas. Y en el caso de los factores de protección, pues decíamos, son un atributo que en este caso disminuye las probabilidades de que la persona sienta un desafío mayor de estrés, que no pueda manejarlo y que esto implique que pueda desbordarse en alguna otra reacción. En este caso, la persona tomará algunos de los estímulos a su alrededor y los podrá aprovechar para tener una mejor funcionalidad y un mejor desenlace en las metas que cada quien se proponga. Finalmente, el objetivo general de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones es impactar en los determinantes biológicos, psicológicos y sociales que prevengan y reduzcan la búsqueda y el uso de las sustancias en los niños, en las niñas y en los adolescentes, y que esto construya un mecanismo de reconstrucción social, de convivencia entre pares, que haga que tengamos mayor empatía, mayor tolerancia y que nos permita lograr las metas que cada quien desee tener. Finalmente, bueno, creo que esta es la última diapositiva y vamos a ver si tenemos alguna pregunta o alguna inquietud. Dice aquí Nashieli Peralta, tengo una duda aquí. Comenta el doctor que ha habido un aumento en el consumo y leí una publicación de la OMS donde comenta que sí ha habido una reducción en el consumo. ¿Es real que en ciertos sectores de la población las estrategias de reducción han tenido un buen impacto? Por ejemplo, las estrategias que ustedes pueden identificar como pictogramas en las cajetillas de cigarro que tienen imágenes alusivas al daño físico que puede tener el uso de cigarro, por ejemplo, cáncer de mama, como enfisema, etcétera, ¿de acuerdo? Puede ser que pues esos pictogramas desalienten el consumo y haya sectores de la población en donde ha ido reduciendo. Como ustedes pudieron ver en la imagen que yo presenté, en las mujeres entre el 2011 y el 2016 hubo una reducción en el consumo de mujeres mayores de 18 años. Sin embargo, en la ponderación global de hombres y mujeres hubo una tendencia gradual de aumento debido a que, bueno, las estrategias pueden ayudar a ciertos segmentos de la población a reducir el consumo, pero no tanto en el global. Entonces tiene razón la OMS, las estrategias se han reducido, pero reduce el porcentaje de consumo no en todas las personas. Muy bien. Pues no tenemos otra pregunta por ahora, nos vamos a despedir, estamos atentos a la comunicación a través de la CONADIC, sigan las redes sociales de la comisión para estar al pendiente de ustedes. Buenas tardes. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC. Secretaría de Salud. Hola, un saludo desde la CONADIC para todas y todos en cualquier lugar de nuestro país que se encuentren. Soy el Dr. Gadi Sabiki y me da mucho gusto hacerles una invitación. Durante la temporada de la pandemia para el COVID, que ya lleva 14 meses, hemos logrado descubrir que el fumar agrava las probabilidades de contagiarse, de tener una hospitalización y de morir también. Por esto, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, invitamos a que llamen a la línea de la vida al 800-911-2000 para que con un grupo de personas especialistas telefónicamente les ayudemos con este arduo trabajo de interrumpir el consumo. Hacerlo ahorra dinero, mejora el tránsito intestinal, mejora la función sexual, el dormir y muchas otras cosas. Se les invita a todos y todas a que dejen de fumar ya.
La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.